parece bien, le damos la palabra a María José, ¿no? Vale, pues María José. Sí, gracias. Bueno, buenos días. Yo, como os decía Valentín, el objetivo de esta charla únicamente pues es dar una pincelada, ¿no?, sobre de qué va el tema de la responsabilidad penal corporativa y de qué va el tema del compliance, ¿no? Últimamente, por ejemplo, esta semana en algún diario, en La Vanguardia, salía un artículo y hay muchos escritos de profesionales sobre el tema y hemos creído que era bueno, ¿no?, un intercambio de opiniones. Os he preparado un PowerPoint que un PDF os deben haber repartido y recoge un poquito la estructura de la charla. Está pensada en la responsabilidad penal de la persona jurídica en España, por qué se introduce en nuestro país en este momento, a quién puede afectar y cómo puede afectar, y el tema del compliance penal, ¿no? Entonces, como sabéis, hasta el año 2010 en nuestro país no existía, ¿no?, la responsabilidad penal de la persona jurídica. O sea, regía un principio clásico de que las sociedades no pueden delinquir. Fue con la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio que se modifica el Código Penal y se introduce por primera vez en nuestro país la responsabilidad penal de la persona jurídica. Hasta entonces, como decíamos, pues las sociedades no podían, se entendía que no podían cometer delitos, ¿no? Tenemos muy poca jurisprudencia sobre este aspecto porque en los juzgados penales todos sabemos que los procedimientos son muy largos y todavía no tenemos a nivel nacional una construcción o una serie de sentencias que nos puedan dotar de contenido, ¿no?, al tema este. A nivel nacional, no quiere decir internacional, ¿no? La responsabilidad penal de la persona jurídica se introduce, como decíamos, en el 2010 a través del artículo 31 bis y es ahí donde por primera vez ya se dice que una persona jurídica puede ser condenada responsable penal en un procedimiento penal. No teníamos ninguna normativa más. Este artículo es un artículo que no fue objeto de desarrollo posterior, con lo cual sí que hacía referencia a que si habían unos modelos de prevención podían atenuar o eximir de la pena, pero no nos decía nada de cómo tenían que ser estos modelos, ¿no? En el año 2011 la Fiscalía General del Estado emitió una circular, la circular 1/2011, que todos los agentes operadores, ¿no?, estaban esperando a ver si aclaraba un poquito. Y la verdad es que no concretó mucho, ¿no? De esa circular sí que se deduce que lo que no van a servir son modelos que llaman make-up, maquillaje, o sea, lo que nos encontramos muchas veces en el día a día, ¿no?, de un cliente que te dice, oye, prepárame un documento para salir del paso, ¿no? O sea, la Fiscalía ya dice que estos documentos no van a servir, ¿no?, que no se trata de tener algo que haga ver, sino algo de que haga ver. A partir de aquí se empiezan en trámites parlamentarios con toda la reforma del Código Penal, que también oímos y leímos todos en los medios de comunicación, y el 31 de marzo de este año se aprobó la Ley Orgánica 1/2015 que modificó el Código Penal. No solo trata el tema, esta modificación, de la responsabilidad de la persona jurídica, sino desaparecen las faltas, por ejemplo, que la mayoría de ellas se convierten en sanciones administrativas y otras pasan a ser delitos. Pero nos vamos a centrar ahora en lo que nos ocupa, que es la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Esta modificación del Código Penal entra en vigor el 1 de julio de este año, con lo cual ya la tenemos aquí. ¿Por qué se introduce en España la responsabilidad penal de la persona jurídica? Bueno, pues hay autores que hablan de que la exposición de motivos de la Ley Orgánica del 2010 decía que era una exigencia de Europa, ¿no?, de decisiones marco y directivas de la Unión Europea. Lo cierto es que las decisiones marco y directivas de la Unión Europea exigían a España que sancionara, pero no exigía concretamente que fueran sanciones de carácter penal, ¿no? Sí que había recomendaciones del Consejo de Europa en este sentido, y sí que es una tendencia que ha ido a más, que nace en el derecho angloamericano y en el derecho comparado europeo, ¿no? Y sí que las últimas estadísticas nos dicen que el 80-85% de los delitos que se cometen en nuestro país, sobre todo de carácter económico, se realizan en torno a una persona jurídica. Con lo cual, si bien no había una necesidad, una imposición por parte de Europa,
ni había una necesidad, un clamor popular de que se introdujese la responsabilidad penal de la persona jurídica en España. Sí que es cierto que el 80% de los delitos tienen que ver con la persona jurídica y sí que es cierto que todos los antecedentes en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica y de compliance pues lo requerían, ¿no? O sea, Estados Unidos con la Foreign Corrupt Practice ya viene desde el año 77, establecieron los mecanismos de la Sentencing Guidelines, también recomendaciones de jueces sobre este tema, que es el fruto del que nacen muchas leyes anticorrupción y soborno, ¿no? En Inglaterra en el 2010, hay recomendaciones también de la OCDE y una serie de estándares internacionales, de normativa ISO. O sea, internacionalmente este tema ya hace tiempo que crea que para nuestro país sea algo nuevo y que todavía no sabemos cómo se va a desarrollar, ¿no? Y el motivo básicamente pivota todo el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica sobre un principio que es el principio de diligencia debida. Que esto pues ya lo podemos relacionar un poquito, lo conocemos por el tema de responsabilidad de administradores, ¿no? O sea, el riesgo absoluto es imposible evitarlo, pero los estados que tienen la atribución de la función de policía, la atribución de la fuerza y de control, en la sociedad actual, que es una sociedad de riesgo, delitos de terrorismo, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, escándalos financieros, corrupción, soborno público y a particulares, tanto a nivel nacional como internacional, el Estado no puede controlar a todos los sujetos activos, ¿no?, susceptibles de delinquir. Entonces lo que se produce es una traslación del deber de vigilancia y de control dentro del ámbito de lo que es la libertad de empresa. Dice, bueno, pues si tú tienes una sociedad y dentro del ámbito de su sociedad hay un riesgo de que se cometan delitos, tú puedes operar, pero contrólate tú este riesgo. Esto es una idea que tampoco nace con el tema de la responsabilidad penal, porque si nos acordamos, como bien decía Valentín, ya se ha exigido en el tema de blanqueo de capitales, se exigió en tema de prevención de riesgos laborales. O sea, tú haz, pero establece los mecanismos necesarios y vigílate y encárgate de los tuyos, ¿no? Entonces, esto camina hacia aquí. O sea, ha llegado a España y ha llegado para quedarse. Ya veremos el alcance que tiene, ¿no? Pero, o sea, a nivel internacional, las grandes corporaciones ha llegado para quedarse. Todavía no tenemos, como os comentaba antes, mucha jurisprudencia sobre el tema, que en base a las sentencias iremos viendo cómo evoluciona, pero no va a ser flor de un día, ¿no? O sea, llegará. Centrándonos ya en la reforma del Código Penal, el artículo 31 bis 1 nos dice que las personas jurídicas serán responsables. O sea, aquí ya nos está acotando qué sujetos activos pueden ser condenados como responsables penales, ¿no? Y nos habla de personas jurídicas. Las personas jurídicas, obviamente, nos tenemos que remitir al derecho civil, derecho mercantil, a derecho privado, para saber quién es persona jurídica. Esto quiere decir que afectará a la multinacional y afectará a una sociedad unipersonal. Todos los entes que tengan personalidad jurídica, con independencia de su tamaño, pues pueden ser condenados como responsables penales. Fundaciones, asociaciones, o sea, aquí tenemos todo aquel que tenga personalidad jurídica, ¿no? No se aplica al Estado, administraciones públicas, organismos reguladores, agencias y entidades públicas empresariales. En el caso de sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o que presten servicios de interés económico general, solamente se les pueden imponer penas de multa, intervención judicial, o sea, que nombre el juez un interventor, cuando sea para defender a acreedores o trabajadores y por un plazo máximo de 5 años, ¿no? Salvo que el juez apreciase que esa sociedad pública, mercantil pública, ha sido creada a fin de delinquir, ¿no? Que entonces sí que podría llegar a un tema de disolución. En cuanto a las penas que se pueden aplicar a las personas jurídicas, tienen la consideración todas de graves y la normal será la multa pecuniaria, o sea, que se establezca un tanto día, ¿no? Pero pueden llegar a clausura de locales y de establecimientos, a suspensión de actividades por un plazo no superior a 5 años, a prohibición de realizar en el futuro las actividades relacionadas con el delito que se ha cometido, que podría ser temporal o definitiva. Lo que sí que me parece muy importante, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas
y para contratar con el sector público y para gozar de beneficios o exenciones fiscales y de Hacienda y de Seguridad Social, que aquí, pues, no sé, a ver, asociaciones, fundaciones, pues puede tener su relevancia, ¿no? Y podría llegar a la disolución de la persona jurídica. A ver, lo normal, pues, era una multa pecuniaria, ¿no? Pero aquí habrá que diferenciar que la actividad de la empresa, pues, sea una actividad económica legal o que sea ilegal, ¿no? En función del tipo de delito que sea y de las circunstancias que concurran, pues la pena podría ir a más o menos. En cuanto a los delitos de los que se puede condenar a una persona jurídica, vienen tasados. Es un número clausus, son 23 delitos y bueno, los tenéis en el PowerPoint que hemos repartido, pero bueno, pues desde estafa, insolvencias punibles, delitos informáticos, delitos relativos a la propiedad intelectual, delitos contra la hacienda pública y seguridad social, medio ambiente, delitos contra la salud pública, cohecho, tráfico de influencias, corrupción entre particulares, financiación del terrorismo. O sea, al respecto solo quería destacar que hay delitos que podemos decir, bueno, en mi empresa este delito no se puede cometer. Pues bueno, el análisis ha de ser más profundo, ¿no? Porque, bueno, pues en revelación de secretos, ojo con el tema de los emails, ¿no? O sea, hay muchos, a simple vista puedes decir no me afecta y la mayoría de ellos nos pueden afectar a muchas personas jurídicas, ¿no? Entonces, la construcción que hace el Código Penal de la responsabilidad de la persona jurídica lo establece en el artículo 31 bis 1, como os decía, y nos dice que las personas jurídicas serán penalmente responsables y hace dos bloques. El primero, de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las personas jurídicas en su beneficio directo o indirecto. O sea, indirecto, por ejemplo, pues me imagino un grupo de empresas, ¿no? A lo mejor la empresa no tiene el beneficio directo, pero por alguna relación en cascada sí que le supone un beneficio indirecto, ¿no? Y serán por delitos cometidos por sus representantes legales, órganos de administración, o por aquellos que actuando individual o colegiadamente estén autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica o ostenten facultades de organización y control. O sea, estamos hablando del top, ¿no? De las empresas, o sea, administradores, pues consejeros delegados, altos cargos, ¿no? Que tengan funciones de control y de organización dentro de la empresa. Y establece un segundo bloque que dice que será responsable la persona jurídica de los delitos cometidos en el ejercicio de las actividades sociales, lo mismo por cuenta en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes estando sometidos a la autoridad del primer bloque, de los de arriba, hayan podido cometer el delito porque los de arriba han incumplido gravemente el deber de supervisión, vigilancia y control de su actividad. Y ahora entraremos un poquito más en esto, ¿no? O sea que ya nos está estableciendo el Código Penal que la persona jurídica puede ser condenada por delitos cometidos por los que ostentan el control y la dirección, o bien porque han incumplido su deber de diligencia debida y los de abajo han podido cometer el delito porque los de arriba no han puesto los mecanismos necesarios para evitar que se produzca el delito o que se minore la comisión del mismo, ¿no? Después se nos establece el Código Penal una serie de exenciones y de atenuantes. Esto quiere decir que si se concurren estas circunstancias, pues la persona jurídica no sería condenada, estaría exenta de responsabilidad penal o bien vería atenuada su pena, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en el artículo 31 bis 2 del Código Penal y nos dice, a título de ejemplo, dice: si el delito fuera cometido por los de arriba, por los que ostentan facultades de control y de organización, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad, o sea, no sería condenada. Si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir la comisión de los mismos, ¿no? Que la supervisión y el cumplimiento del modelo de prevención haya sido confiado a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control. Nos da un tema de independencia, ¿no?, de este órgano. Que los autores del delito lo hayan cometido saltándose fraudulentamente estos mecanismos de control.
o que se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión y vigilancia. Esto sería en cuanto a las exenciones. Y, por suerte, nos dice que las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, que son aquellas que pueden formular cuentas abreviada, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, este órgano, que se ha de encargar del control y de la supervisión, puede ser el propio administrador de la empresa, ¿no? Y en cuanto a las eximentes, también nos dice que si el delito es cometido por los que están sometidos a la autoridad, por los de abajo, la persona quedará exenta de responsabilidad si antes de la comisión del delito ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y de gestión. En cuanto a las atenuantes, que las podéis encontrar en el artículo 31 quater, nos establece que se considerarán circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas el haber realizado con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales una serie de actividades, ¿no? Una de ellas es haber procedido, antes de conocer que existe el procedimiento judicial, a confesar la infracción a las autoridades, haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas que sean relevantes para la resolución del procedimiento, reparar o disminuir el daño y haber establecido antes del juicio oral medidas eficaces para prevenir la comisión de delitos y reducir los delitos, ¿no? O sea, como os decía antes, todo pivota en cuanto a la diligencia debida. O sea, si hemos establecido, dice el Código, una serie de mecanismos de control, hemos nombrado un órgano que se encargue de vigilar y de controlar y de supervisar, pues podríamos tener, en caso de vernos inmersos en un procedimiento penal, con eximentes o atenuantes, ¿no? Si no tenemos nada, pues no se nos aplicarían estas eximentes o atenuantes. Y en cuanto al principio de diligencia debida, esto tiene mucho que ver, que es bastante nuevo en nuestro país, ¿eh? O sea, no es un tema fácil, es un tema amplio, disperso, pero cada vez relaciona más, ¿no? La tendencia viene a relacionar aspectos de riesgo, de gobernanza, de códigos éticos. La idea es que dentro del entorno de la persona jurídica no se utilice para cometer delitos, o que se establezcan mecanismos para controlar que no se realicen, y esto es tanto respecto a los que mandan como a sus empleados, y no se limita aquí, ¿no? la teoría del tema del risk y del compliance, sino que es como una filosofía de empresa, ¿no? Y que alcanzaría a clientes, a proveedores, a socios y asesores de negocio, ¿no? Y aparte de estar a la espera de la construcción jurisprudencial que se vaya haciendo, porque esto al final será lo importante, no lo que podamos decir ahora los profesionales en un tema que acaba de nacer y muy nuevo, ¿no? Pero bueno, a ver, corrupción en transacciones comerciales internacionales. Pues bueno, a lo mejor yo no pago sobornos, pero a lo mejor mi intermediario o mi asesor de negocios sí que paga sobornos. Corrupción entre particulares, las típicas comisiones que son muy frecuentes en España, ¿no? O jefes de compras, jefes de ventas. Entonces, lo que nos pide esta normativa, ¿no?, es un poco establecer mecanismos de control, pues para que estas prácticas no se produzcan en la menor medida posible, ¿no? Y cuando hablamos ahora del compliance, que hay bastante confusión, yo en la medida que alcanzo a saber, el compliance no es mucho más amplio que el compliance penal, ¿no? O sea, el compliance ya existía. El compliance lo podríamos traducir como cumplimiento, y este cumplimiento pues puede ser un cumplimiento de normas legales, como sería el caso de que queramos aplicar los mecanismos de control que nos establece el artículo 31 del Código Penal, y también puede haber un cumplimiento de normas voluntarias, ¿no?, que deriven del principio de autonomía de la voluntad, que esto pues sí que las grandes corporaciones y grandes empresas pues ya están trabajando mucho en código, ya han trabajado
en códigos éticos de buen gobierno corporativo. O sea, el compliance puede alcanzar tanto al cumplimiento de la normativa legal como unas propias normas que se generen en las propias empresas, ¿no? Y el compliance penal no, es un subgrupo del compliance, ¿no? O sea, ya tenemos los bloques básicos en materia de compliance, pues son derecho de la competencia, protección de datos, corrupción y soborno, blanqueo de capitales, compliance fiscal, medioambiental. O sea, el compliance alcanza todas las materias que nos podamos imaginar y más. Y una de ellas, pues es el compliance penal, ¿no? Yo, como apuntaba Valentina antes, también estoy convencida de que el compliance fiscal va a ir a más. Es obvio, ¿no? No hace falta hablar más. O sea, todo el tema de fiscal irá evolucionando porque así lo requieren los estados, ¿no? Entonces, el ordenamiento jurídico español opta por un modelo de compliance penal legal. O sea, tenemos hoy por hoy únicamente el artículo 31 bis del Código Penal, que entra en vigor el 1 de julio, y a falta de desarrollo reglamentario, los tipos de modelo de prevención que deberían adoptar las empresas que lo quieran efectuar, pues lo recomendable es que se ajusten a modelos de compliance que son internacionalmente aceptados, ¿no? Marcos de referencia, estándares internacionales, ¿no? Hay mucha normativa que te puede decir qué tiene que tener ese programa, ¿no? Nuestro Código Penal, en el artículo 31 bis 5, nos establece qué requisitos ha de cumplir. Estos requisitos son unos requisitos mínimos, porque, como comento, en tema internacional está muy desarrollado, ¿no? El tema del compliance, y además va evolucionando día a día y se va ampliando. Nos pide que se identifiquen las actividades en cuyo ámbito se pueden cometer delitos que han de ser prevenidos, y para esto requiere hacer un análisis de la empresa, ¿no? Tener un conocimiento de la misma, o sea, y en profundidad, ¿no? De decir, bueno, en mi persona jurídica, en mi empresa, qué delitos se pueden cometer. Y un análisis profundo, porque a lo mejor pues tráfico de seres humanos o tráfico de órganos pensamos que no, pues dependerá. Una zapatería, pues no me lo imagino, pero a lo mejor una empresa de alquiler de ambulancias o de servicios de helicópteros, dependerá totalmente de la actividad que desarrolle la empresa. Delitos fiscales, pues todas, delitos de carácter económico, ¿no? Pero habrá otros delitos pues que en función de la actividad que tú desarrolles, de los socios comerciales que tengas y de quiénes sean tus proveedores y de qué países sean tus proveedores, porque también existen mapas de países calientes, ¿no? Por temas sobre todo de corrupción, soborno, trata de seres humanos, pues se requerirán un mayor análisis o más medidas de control o menos, ¿no? Hay que establecer en ese documento los procedimientos, quién toma las decisiones, quién es responsable de qué, quién es el responsable de ejecutarlas, de supervisarlas, de controlarlas. Nos piden que un requisito es que los modelos de gestión de dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados. O sea, aquí nos están diciendo que debemos destinar unos recursos financieros adecuados a que se cumpla este tema, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo sí que no sé qué decir, ¿no? Porque tampoco yo creo que tenga que ver con la cantidad de recursos financieros que destines el que puedas establecer unos mecanismos de control o no, ¿no? Hombre, obviamente, pues, no sé, Nissan, pues si destina 200 euros a la protección de riesgos penales, pues no nos lo vamos a creer nadie, ¿no? Pero en todo el sector de microempresas, pues no veo que sea una causa objetiva para que te puedan ser un indicio de mayor o menor responsabilidad, mayor o menor cumplimiento el recurso financiero que hayas destinado, ¿no? También debe establecer sobre qué posibles riesgos hay incumplimientos al encargado de vigilar el funcionamiento. Se han de establecer sanciones para los que incumplan las medidas del modelo y establecer mecanismos de verificación periódica, ¿no? Esto, como les decía, pues son los requisitos mínimos que ha establecido nuestro Código Penal y que en normas internacionales pues está muchísimo más desarrollado, ¿no? También otro tema a destacar pues son los canales de denuncia, ¿no?
Las estadísticas también dicen que en todas las empresas que se establecen canales de denuncia para que puedan denunciar desde trabajadores, proveedores, clientes, pues que han sido bastante eficaces. Y recordar que en España, y esto Joaquín Altafacha lo sabe mejor que yo, está prohibida la denuncia anónima, ¿no? Con lo cual los programas estos tendrían que asegurar de alguna manera también la no toma de represalias, ¿no? Por si es un empleado el que efectuase la denuncia. Y cuando nos habla del órgano de control, está hablando del compliance officer o responsable de prevención de riesgos, ¿no? Y esta es una figura pues que aparecerá sobre todo en las medianas y en las grandes corporaciones, pero las grandes empresas pues no le veo mayor, como todo en la vida, pues tiene pros y tiene contras, ¿no? O sea, las grandes empresas tienen una serie de ventajas, como es que van a disponer de más recursos financieros, van a tener capacidad para contratar o si no la tienen ya en el interior, en el seno de la empresa, para constituir unos órganos colegiados que se encarguen del tema del compliance penal. Van a tener recursos financieros para sacar normas de ISO, ¿no? Que les autentifiquen que los programas son válidos. Incluso van a pedir a los auditores que se manifiesten sobre si cumplen o no cumplen con este tema, ¿no? Por otro lado, pues tendrán otras desventajas, y también es que es más difícil, pues el control no es tan directo, porque bueno, pues tocan más teclas, son más personas, y las pequeñas pues no están al margen de este tema, o no deberían quedar al margen de este tema, pero es obvio que no disponen de recursos financieros, ni materiales, ni humanos. Pues no me imagino yo pequeñas empresas, y más con la situación que atravesamos, que se gasten ahora 30 o 40 mil pesetas en contratar a alguien que ejerza esta función, ¿no? Con lo cual lo normal es que recaiga sobre el propio administrador, o sobre el contable, o sobre el director financiero. Comentar que es un órgano que va a tener responsabilidad si pasase algo, evidentemente, ¿no? Llamar la atención también sobre los seguros de responsabilidad a las compañías, que habría que leer muy bien la letra pequeña de qué están vendiendo y qué cubren realmente y qué no cubren, porque si bien la responsabilidad civil subsidiaria de la penal normalmente queda cubierta, dudo yo mucho que las multas propiamente de sanciones penales por la comisión de delitos queden incluidas, ¿no? Y bueno, dicho esto, 4 conclusiones, pero que estas sí que son ya personales, ¿no? Y es que hay una norma específica para auditores. Sí, bueno, esto sí, gracias. En España, que yo sepa, no existe ninguna norma todavía sobre este tema del ICAC encaminada a auditores, ¿no? Pero en Alemania hubo un caso de una compañía de vehículos muy sonado, y estaban preocupados, ¿no? El sector de auditoría, porque claro, las grandes corporaciones pues piden informes a profesionales externos de renombre, porque primera porque lo hacen bien, y segunda porque al mismo tiempo se cubren un poco de responsabilidad de decir, bueno, es que yo he pedido un informe a esta firma, ¿no? Entonces, lo que es el equivalente al ICAC en Alemania emitió una norma, que es la norma estándar ASSS 980, y esta norma no dice qué se ha de hacer, pero sí que dice a los auditores qué deben de mirar, con lo cual nos sirve un poco por activa y por pasiva, ¿no? Pues servirá están redactando ahora normas sobre esto, se está trabajando, y esto, como decía, va a ir variando, pero sí que es una norma de referencia hoy por hoy, que bueno, está en alemán, en internet la pueden encontrar, pero está en alemán, y que a la inversa pues podemos decir, bueno, pues si un auditor debe mirar esto, pues yo tengo que tener esto cubierto, ¿no? Y por lo que estuve en un seminario hace muy poquito, esta semana pasada, y comentaban sobre esta norma, que bueno, funcionaba un poquito como los informes de auditoría, ¿no? Con límites de opinión, pero que esto camina hacia aquí, ¿no? Por otro lado, pues bueno, el año, que tampoco nos pongamos nerviosos, ¿no? El año pasado fue el año de explosión de los mediadores, ¿no? Y este año pues todos hablamos de compliance
penal y de responsabilidad penal, ¿no? O sea, yo creo que no hay que ponerse nerviosos, que como bien decía Valentina, hay que diferenciar, ¿no?, el tipo de sociedad que tenemos delante. Es aplicable a todas, pero obviamente pues dependerá de qué actividades desarrollemos, qué número de trabajadores tenemos, somos una pequeña, una gran, una mediana empresa, en qué ámbito territorial desarrollemos la actividad, si pertenecemos a un grupo de empresas internacional o no, si contratamos, tenemos proveedores o socios comerciales con países hotline, si la propiedad, la gestión y los trabajadores es uno o está completamente diferenciada, problemas entre socios, ¿no? Pues bueno, el impacto será distinto. No creo que se trate de poner patas arriba, ¿no?, y volvernos locos con los modelos de prevención penal, pero sí que pienso que es un momento que hay que parar a pensar y analizar a ver qué podemos hacer, y cada persona jurídica, en la medida de sus posibilidades, pues intentar no ir al abogado y pedirnos cóbrame 300 euros y hazme un papel, porque esto sí que han mandado mensajes jueces y fiscales de que no va a servir para nada, pero a lo mejor pues en la medida de nuestras posibilidades a veces pararse a pensar un poco, ¿no? O hay aspectos pues como limitar los pagos en efectivo, el requerir de firmas mancomunadas, sector de compras o de pagos, establecer una serie de mecanismos y sobre todo un tema de prueba, ¿no? Aquí sería importante pues hacer como un currículum, ¿no?, de esto, de decir, bueno, que aparte del documento pues luego hay que hacer formación. Pues dependerá, no es lo mismo si es una gran empresa que si es una empresa muy pequeñita, ¿no? Pero hay que dejar rastros de lo que se hace, porque como debemos hacerlo de verdad, pues si tenemos la mala suerte de que nos vemos inmersos en una fiesta de estas y tenemos un papel con 4 hojas, pero nada más, no nos va a servir, ¿no? Entonces, pues se podría llevar como un currículum de este tema, ¿no? Y tiene que estar supervisado, tiene que estar actualizado. Pues entonces, si se hacen reuniones, se pueden tomar actas de estas reuniones. Si falla algo, pues hacer propuestas de mecanismos. Y los muy pequeños, pues obviamente se tendrán que apoyar en asesores externos, ¿no? Y bueno, y estar un poquito a la espera. Yo, como decía al principio, creo que ha llegado para quedarse y que, bueno, pues hay que ponerse, ¿no? O sea, que igual que en tema de responsabilidad de administradores, la ley de sociedades de capital, ¿no?, la última reforma pues ya ha establecido la responsabilidad de la persona física designada por un administrador persona jurídica, ¿no?, que hasta ahora no lo teníamos, ahora es solidaria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había muchas personas que establecían una sociedad mercantil y el administrador era una persona física, jurídica, y ese designaba un representante de persona física a objetos de evitar o de diluir el riesgo, ¿no? Y todos sabemos pues que el 90% de las veces pues era una manera de establecer una pantalla y de limitar la responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que aunque no todas las micropymes o la gran mayoría no son los que han causado todas las cosas de riesgo, ni los escándalos financieros, ni las grandes corrupciones, ni nada, pues después los que legislan se olvidan, ¿no?, de los pequeños, y la ley es aplicable a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, únicamente nuestra intención pues ha sido hacer una pincelada para que sepan ustedes de lo que va, ¿no? Y sin ponerse nervioso, pues saber que esto existe y cada uno en su casa pues dedicar 5 minutitos a pensar si puede hacer algo, ¿no? Y ya está, nada más. Muchas gracias, María José. ¿No? Con el permiso de nuestro presidente, don Ramón Madrid, me vaya a permitir que haga una pregunta, ¿no? A ver, esto de hecho es una nueva calificación penal, ¿no? Y en un supuesto de tráfico de influencias, ahora las calificaciones penales que hay y otra, ¿no? ¿Es esto o no es esto? No, esto es que hasta el 2010 a quien se podía sancionar penalmente era a la persona física. Entonces, el que había cometido el delito pues era el que iba a ser condenado. Ahora la ley lo que nos dice, ahora no, desde el 2010, la ley lo que nos dice, si en tu casa
se comete una transacción, que habrá de la persona física y además exacto, habrá otra arma más. La persona jurídica. O sea, si en tu casa se comete un delito contra la hacienda pública y tú no has establecido las medidas necesarias para que eso no pase, aparte de que pueda ser imputado la persona física si la encontramos, si tenemos las pruebas necesarias para incriminar a una persona física, tu persona jurídica, por no haber vigilado, también será condenada. Es una nueva vía de responsabilidad penal, como es el blanqueo de capitales, que desconocíamos. Sí, va en la línea, ¿no? Va en esta línea. O sea, es... Pues María José, muchas gracias. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos un cuarto de hora, ¿no? Porque habrá que trabajar, aparte de estudiar. Yo quería comentar una cosa que hay que buscar porque todavía no puedo recordar exactamente. Joaquín, buenos días. habla aquí. Buenos días. Hay una norma ISO, la 19600, que he buscado porque sabía que había una, pero no me acordaba el número. He buscado por internet ahora. Es la 19600, está en 2014. Es una guía no auditable, es una guía para montar un sistema de prevención de compliance. ¿Vale? No hay la 19601, que sería la auditable, por el momento. Supongo que están trabajando. Están trabajando. Supongo que están trabajando en ISO, ¿no? Pero ya os digo, hay una norma que es la 19600, que es una guía desde el 2014 está, o sea, está fresquita. Sí. Bueno, hacemos una pregunta o dos por despacho, ¿no? A ver, nuestro amigo Chema, que es el aristócrata de la casa, a ver qué dice. Chema, gracias María José por tu charla y aclarar sobre qué es este mundo. Y yo diría, me gustas, bueno, matiz, profesionalmente hablando, ¿no? Esta charla que nos has hecho. Y también quería decir, veo que es una norma que se va a quedar. No es como y que sirve y que vamos a estar atentos a ellas. No es como la ley de morosidad, otra cantidad de leyes, o el plan general contable de pymes, que ahora nos dicen que hay que cambiarlo y modificarlo ya después de 7 años de esfuerzos. Y este tema tendremos que adecuarnos y adaptarnos. Deciros que desde el Comité de Normas y Procedimientos del REA más REGA hemos sacado unos documentos de responsabilidad social corporativa que os animo a que los echéis un ojo, porque ahí viene un poco parte de nuestra actividad como auditores de cuentas en lo que ha comentado María José que podía hacer. Lo que yo no sé es hasta qué desarrollo va a tener hasta ahora, ¿no? Porque el tema mediadores, que como bien sabe María José, si no lo ha expuesto, pues yo creo que se ha quedado en una intención muy buena, muy loable, creo que es así, pero no sé si la sociedad donde estamos viviendo ese tema le gusta, y sobre todo a los lobbies que funcionan en este mundo. ¿Cómo lo ves? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y no hay que ponerse nervioso, pero habrá que estar atento. Y no sé qué podrás decirnos, porque tú mismo has dicho que no hay jurisprudencia, pero ¿qué va a hacer Avante o qué podemos hacer como Avante, como Iberian Auditores? Iberian y Avante Auditores, perdón. Sí, gracias, Chema. Pues mira, yo sé lo mismo que tú. Y yo creo que es diferente el tema de la mediación que el tema de la responsabilidad penal, ¿no? El tema de la mediación, que yo creo que es algo útil y para el tema mercantil, ¿no? O sea, el haber promocionado todo el tema de la mediación evitaría muchos procedimientos judiciales entre empresas, puede resultar económico, más rápido, pero esto al final, y de esto sabéis más tú y Valentín que yo, pues son decisiones de políticas públicas, ¿no? Probablemente hay materias en las que el tema de la mediación pues se utiliza mucho, en tema de familia, en tema de menores y una serie de tal, pero en nuestro país pues no es obligatorio. Y como no es obligatorio y tampoco hay una cultura, pues es un tema reciente, se ha puesto un poquito de moda, pues porque también hubo una modificación de la ley que afectaba a esta materia, y cada vez que se toca algo, pues los profesionales, como tenemos que trabajar y tenemos que comer, pues todo el mundo se pone a hacer cursos y a hablar de ello, ¿no? Pero desde el momento, y más o sea, aquí si no es obligatorio, y muchas veces siendo obligatorio, si no hay sanciones, pues no se inculca, ¿no? El tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica y el tema del compliance, yo lo veo un poquito diferente del tema de la mediación, ¿no? Porque, bueno, a mí me preocupa el tema de los delitos económicos y Valentín igual puede opinar mejor que yo, ¿no? Yo creo que va a ir a más, yo creo que no va a quedar en agua de borrajas, y también es cierto que es nuevo, también es cierto que jueces y fiscales no estaban preparados en esta materia, pero tenemos un sistema judicial muy bueno
con profesionales muy buenos y a mí me consta que se están formando en esta materia, ¿no? Ahora, que tarde más en llegar, que tarde menos, que haya políticas públicas encaminadas a apretar o no, pero el mundo va por aquí, con lo cual tardará más en llegar a España como todo, pero no creo yo que quede en nada. Pero bueno, muy bien. Vamos a Asturias, ¿no? O Andrés o Luis o los restos de compañeros, si hay alguna pregunta. Hola, muy Luis, buenos días. a las reuniones se va con corbata, ¿eh? Ay, perdón, Andrés, a las reuniones se va con corbata. Y si vale, no, tomo nota. Tomo nota. Pues no, simplemente, María José, muchas gracias por tu exposición. A nosotros también nos gustas mucho, personal y profesionalmente. Y nada, simplemente estábamos reflexionando aquí un poco sobre la figura del administrador o del pequeño consejo de administración familiar que tienen la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas, que esta nueva norma que nos estás alumbrando pues no deja de ser un nuevo peso para poner a las espaldas de estas personas. Un nuevo peso de superhombre que no solo tiene que intentar llevar la gestión, sino que tiene que también erigirse como departamento de auditoría interna, como definir el buen gobierno corporativo. Entonces, para esta tipología de empresas sería importante definir una especie de mini plan de control, porque esto puede entonces desbordar las facultades de control de los administradores, ¿no? Entonces, bueno, como siempre estábamos buscando defender al administrador, bueno, pues esto no deja de ser un poco más una nueva carga para él, ¿no? Entonces, bueno, en eso es lo que estábamos reflexionando aquí sobre este tema. Y bueno, no sé qué opinas sobre esto y oye, si esto se va a hacer, igual que se hizo un plan contable para grandes empresas y para pequeñas empresas, pues si esto habrá pues adaptaciones a las pequeñas o se mitigarán de alguna manera los límites o lo que sea. Muchas gracias. Sí, gracias a vosotros, Andrés. En estándares internacionales hay alguna recomendación ya de pequeñas empresas, ¿no? Es obvio que no hay un modelo. Pásame un modelo, no lo va a haber, por lo que comentaba antes, ¿no? Porque nada tiene que ver la gran empresa con una pequeñita. Entonces yo ya he dicho que me llamaba mucho la atención la exigencia de destinar recursos financieros adecuados, porque es un concepto jurídico indeterminado total, y habrá que estar al caso concreto. ¿Que es un nuevo peso sobre los administradores? Completamente de acuerdo. ¿Que siempre los pequeños pues salimos mal parados de todas las fiestas? Pues de acuerdo. Pero también, a ver, por otro lado, yo es mi opinión personal, ¿no? O sea, yo también creo que ya está bien de ser administrador de empresas con la ligereza que a veces se ha sido, ¿no? O sea, yo me he encontrado en procedimientos profesionalmente, ¿no? ¿Cuántos no conocemos de administradores de hecho, de administradores paja? O sea, yo creo que hay que caminar a ser un poco serios, ¿no? Lo que pasa es que pagan justos por pecadores, ¿no? Yo creo que las pequeñitas algo han de hacer, pero sin volverse locos, y evidentemente los mecanismos de control pues no serán los mismos en una gran empresa que en una pequeña, y claro, y luego la empresita que sea un socio único, que dice soy administrador, soy trabajador y gestiono y soy el único que trabajo, pues a este no sé si le va a servir de algo, porque claro, si delinque ya será condenado como sujeto activo, como persona física, en base al artículo 30 será condenado como administrador, y que ya dará un poco igual, ¿no? La pena le va a caer, ¿no? Pero empresitas pues de 10 trabajadores, de 15, de 20, de 50, las medianas, aunque alcanza las pequeñas, pues un matrimonio, pues a ver, ellos sabrán, ¿no? Si delinquen o no delinquen, y con quién contratan, y si pagan sobornos o hacen donaciones que no tocan, ¿no? Pero las medianitas, en las que puede salir la empresa perjudicada por hechos que cometa algún socio, y luego un efecto reputacional también, ¿no? Que claro, cada vez salir en prensa con según qué temas. Pero bueno, yo sin olvidarnos, diferenciaría un poco, ¿no? El tamaño de empresas y qué actividades realizamos y en qué líos estamos.
en un primer paso. Y la situación accionarial es muy importante, ¿no? Porque la principal es la experiencia que hay. Lo que realmente genera problemas son muchas veces la denuncia provocada por los conflictos internos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a Murcia, ¿no? El presidente, don Ramón. A ver, don Ramón, ya no pregunto, Ya no pregunto. ¿Nos oís bien? Perfecto, sí, Ramón. Sí. Bueno, lo primero agradecer, por supuesto, especialmente a María José, pues nada, la exposición tan breve, tan concisa y tal. Yo creo que clara. Y a mí que estoy aquí. A ti no sé si agradecer la presentación o no, pero bueno, bien. Bienvenido. Yo, antes de hacer una pregunta que formulaba desde la sala, os quería comentar algo. Yo creo que Chema ahí tiene más información de la que dice, no sé si es que la quiere guardar toda para él, pero yo creo que tenemos que tomarlo, compartiendo lo que decía Andrés, por supuesto, pero tenemos que tomarlo como una oportunidad también, ¿no? No como una maldad o una carga más, que lo es, por supuesto, y desde luego la pequeña y mediana empresa la paga seguro, también lo comparto, pero la oportunidad es ser diferenciado. Si hay empresas, y el Comité de Normas y Procedimientos está trabajando en ello y además tiene una subcomisión ya sobre los informes integrados. Eso a alguien no le sonará o le sonará chino, pero alguien ya lo conocerá. Los informes integrados llevan tanto sostenibilidad como auditoría, como compliance, y es realmente en empresas, por ejemplo, típicas del Mediterráneo, no lo digo porque quiera en esto Asturias y a Vitoria aislarlas, sino bueno, por la filosofía de ser empresas netamente exportadoras, pequeñas empresas y netamente exportadoras, seguramente no va a hacer falta que la ley lo reglamente o lo desarrolle, sino que sus propios proveedores y sus propios clientes se lo van a demandar, porque la gran red comercial, que puede ser, pues no sé, una Carrefour, un Walmart o un Metro, tal, les va a exigir seguramente los informes integrados, igual que le exigió la prevención de riesgos laborales. Vino no tanto por la legislación nacional, sino por la necesidad de adaptarse a lo que los clientes le demandaban. Esto, que es algo que está todavía desarrollándose, hay países que lo tienen ya puesto en marcha. Hay empresas, las grandes empresas exportadoras, que de hecho están desde enero, y bueno, lo sabemos desde octubre, que fue cuando hablamos, me parece por primera vez a nivel de socio en Vitoria, de este tema, están tratando el tema, ya se han adaptado. Yo creo que tenemos que seguir el ejemplo y aprovecharlo como una oportunidad y decirle a los clientes que efectivamente quien no tenga estos sistemas, estos informes integrados, pues seguramente lo va a tener difícil. Y para tener un informe integrado habrá que tener pues todo el protocolo de compliance, como habrá que tener en la prevención de blanqueo de capitales, como habrá que tener en la prevención de riesgos laborales, como habrá que tener la adaptación a la protección de datos y a todo lo que ya no me atrevo a decir si por gracia o desgraciadamente o desgraciadamente nos va imponiendo el mundo en el que vivimos. Pero un mundo global y así, yo creo que es una oportunidad también. La pregunta que me hacían, bueno, es muy larga, yo con permiso voy a intentar abreviarla, pero me parece idóneo en la cuestión. Decía que como es una cuestión de prueba, el tema de la responsabilidad penal, que sería buena idea, pregunta, si sería buena idea incluir en la memoria la actividad y documentación dedicada al compliance. Así queda depositada en el registro mercantil y cuando dentro de 3-4 años nos vayan a exigir cierta responsabilidad o puedan exigirnos cierta responsabilidad, pues decirle que bueno, que la persona jurídica, la mercantil o la persona jurídica, porque pueden ser otras como bien nos ha explicado María José, aunque no sean mercantiles, pues sí cumple con la normativa y aunque no cumpla exactamente con lo que dice la ley, sí tiene como atenuante el que dedica una serie de informaciones y actividades al compliance, ¿no? No sé si eso lo compartís o no, que sería buena idea. Gracias, Ramón. Totalmente, ¿no? Yo creo que la empresa que haga el esfuerzo de hacer todo esto, yo lo incluiría en la memoria de las cuentas anuales, porque además es una información pública y que incluso de cara a bancos, como tú muy bien decías, de cara, o sea, hay empresas que no van a contratar con otras empresas que no tengan todo este tema porque se los exigen sus órganos, ¿no? Las grandes, pues bueno, que se establecerán pues con el tiempo. Pero habrá empresas que exigirán, incluso se habla de introducir en contratos de relaciones comerciales cláusulas de resolución porque les va a preocupar mucho todo el tema reputacional, ¿no? Y no se pueden permitir el lujo de salir en prensa en según qué líos, ¿no? Entonces, la que lo tenga yo, por supuesto que lo incluiría en las cuentas anuales.
tampoco va a ser significativo de que se aprueba, porque yo he visto cuentas anuales abreviadas diciendo que la evolución de la empresa es favorable cuando la evolución de la empresa no lo es, ¿no? O sea, el hecho de que lo hagas constar en la memoria y lo deposites en el mercantil no es prueba si luego no lo puedes acreditar. Por eso que yo sería más partidaria a lo mejor de hacer como una especie de libro de actas, ¿no? Y hacer, aparte de instaurar, yo creo que es mejor tener poquito y que podamos acreditar que funciona y que evita según qué cosas, como por ejemplo decía lo de las firmas mancomunadas, una serie de controles informáticos o cuando llega un empleado nuevo, pues entregarle un dossier y un protocolo de todo esto y dejar constancia de reuniones y de decisiones que se toman, pero que lo poquito que hagamos que sea de verdad y que sea efectivo, porque hacer un documento de 3 hojas y ponerlo en las cuentas anuales, los jueces, a ver, serán de todo, pero tontos no son, ¿no? Y bueno, hay una cierta... vosotros sabéis muchísimo más que yo de esto, ¿no? Pero ojo, los auditores también, ¿no? Porque se asume una responsabilidad, ¿no? En el momento en el que dices, pues esta empresa cumple, no cumple. Yo creo que, bueno, pues por esto que decíais, ¿no? Por la sociedad globalizada actual y la sociedad que nos ha tocado de vivir de riesgo, las exigencias pues cada vez van a ser mayores y las responsabilidades mayores, ¿no? Y los profesionales que intervenimos y que firmamos y que certificamos, pues también tenemos cada vez mayor responsabilidad, ¿no? No, yo creo una cosa, vamos a ver, yo creo que evidentemente hay varios estratos de, primero que es evidente que hay una nueva normativa que hay que saber, que hay que conocer, que hay que explicar, que como nuestro colectivo, nuestras firmas no son firmas que se dedican a vender ni a generar productos que creemos que no son convenientes, pero sí que es verdad que habrá que separar empresas grandes que ya hace años que están trabajando y cada vez va a tener más importancia, fundamentalmente porque los administradores y los miembros de los consejos de administración son gente que están en varias compañías y no quieren problemas, y como no quieren problemas se gastan cantidades enormes y crecientes en las formalidades que les permitan defenderse ante responsabilidades. Esto es otro mundo. Después hay todo un colectivo de empresas medianas, ¿no? Que no tienen problemas. En principio no tienen problemas con su accionariado, que son más o menos familiares, pero estas empresas trabajan para grandes empresas o trabajan para administraciones. Estas, sin duda, esto, como ha dicho María José, ha venido para quedarse y, por tanto, habrá que empezar a enviar mensajes, porque seguro que las grandes compañías, con las empresas que trabajen, pues van a pedir porque precisamente las grandes compañías con consejos de administración que sus miembros no quieren líos, van a generar una dinámica que cualquier persona que trabaje para una gran compañía le van a pedir alguna formalidad, ¿no? Esto es evidente. Entonces, las empresas medianitas hay que empezar a darle vueltas a esto, ¿no? Porque otro problema es las empresas pequeñas o medianas que tienen problemas entre accionistas y entonces esto puede generar una conflictividad. Entonces yo creo que el papel de los auditores es estratégico, ¿no? Ahora, porque el papel de los auditores es posiblemente el colectivo que sabe más de la compañía, que además tiene una reunión anual como mínimo con el administrador y con los responsables. Yo creo que su labor es precisamente darle una opinión, decir, hombre, por tu dimensión, tal, porque tú trabajas para las administraciones públicas, porque tú... Escúchame, yo creo que tendríamos, no vendiendo, sino que es nuestra labor de informar, ¿no? Y graduar en función de cosas, pues graduar, ¿no? Graduar. Y yo creo que esto es un poco es el resumen de este tema, ¿no? Porque ahora... los grandes servicios de auditoría y los grandes colectivos de la abogacía pues han dedicado a vender esto de una manera que no es esto. Yo creo que realmente hay que aprovechar la presentación del informe de auditoría este año para hacer una pequeña reflexión con el administrador y decirle, escúchame, tú estás aquí, tienes estas características, pues escúchame, empecemos a pensar. Pues bueno, aunque la primera etapa sea exclusivamente una mera formalidad de poner algo, yo un poco creo que es un poco el resumen de hoy, si os parece bien, ¿no? Escucha una cosa, son y 20, ¿eh? Estamos pasando 5 minutos. ¿Hay alguna pregunta más o no? ¿Queréis hacer alguna pregunta más?
Pues escúchame, muchísimas gracias a los de Vitoria, ¿no? A Chema. Muchas gracias a Andrés y Luis, de Asturias, y a Paco, a Juan y a Ramón y el resto de compañeros de Murcia, ¿no? Pues nada más, ¿no? Muy buen fin de semana, ¿vale? Hasta otra. Venga, gracias. Vale, José, Venga, muchas gracias. igualmente, gracias. Hasta luego.